Ahora vamos a hablar un poco sobre los partidos políticos, sus propuestas, su continuidad y sus puntos de discrepancia. Especialmente en un punto que me parece interesante, lo que lo propone el PRE, es asumir la defensa de los derechos e intereses del estudiantado dentro de las instancias universitarias pertinentes. ¿Qué participación y continuidad le daría el FED en este caso? En este caso, el PEN propone una propuesta muy similar y diría yo muy parecida, que es el hecho de defender la participación estudiantil en búsqueda de que se respeten los derechos del estudiantado en sí mismo. Claro, porque los derechos del estudiantado son importantes, más que todo para la organización estudiantil y conseguir. Claro, y también podría decirse también el respeto de su integridad como estudiante, porque a veces sentimos, quizás se presentan ciertos abusos en lo que representa a nosotros Ujú. por acción de algún docente o algún ente superior a ellos. Perfecto. Ahora vamos a hablar un poquito de las discrepancias en las que ellos, esta disyuntiva en lo que son sus propuestas. Vamos a hablar un poco sobre, en el caso del PRE, lo de impugnar la ley de la contrarreforma 31520, engañosa y que promueve la autocracia y la no autonomía universitaria, ese dato tan importante a lo que se refiere el PRE. En el caso del FEN, En el caso del PEN podríamos decir que busca también tachar o eliminar una ley en sí mismo, como la ley 3220, por el hecho también de que no está dentro de esa ley presente los trabajadores, en el sentido porque la ley 3220 manifiesta o pone en la mesa que los que están formando la universidad es los docentes, los egresados y los alumnos en sí mismos. Entonces, ¿dónde quedaría los trabajadores de la universidad que también tienen otros cargos? Y justamente el FEN trata de buscar que ellos se sientan incluidos o de alguna manera cambiar radicalmente o totalmente toda la ley que ya está existente dentro del estatuto y las leyes en general de nuestro país. perfecto, pero también es importante este tema que menciona el PRE en su propuesta de la autonomía, ¿no? De la autonomía de la universidad entendida como una forma de vínculo socialmente responsable y comprometida con el bien común de toda sociedad. Porque gracias a la autonomía la universidad puede contribuir adecuadamente al bienestar de la ciudadanía, a la equidad y a la justicia social. Y no debe haber libertad sin responsabilidad, que es un punto muy importante que cabe recalcar y que lo menciona el PRE. Sobre autonomía, ¿qué nos menciona el FEN? La autonomía podríamos decir que en general la universidad debe ser autónoma en todos aspectos porque la universidad debe decidir por sí misma, en el sentido de que el Estado o alguna otra ente o institución no debería estar entrometerse dentro de los asuntos de la universidad. Podemos obtener de ejemplo el caso cuando vino provincianos acá a la universidad y tomaron la universidad en cierto modo. Claro, hubo ciertos permisos, según se sabe, pero hay gente que cuestionó el hecho de que use la universidad para otros fines que no son el primordial, que es la enseñanza y aprender nuevos conocimientos en sí mismo. Claro, pero al final de cuentas, como sección, como proyecto, estos dos partidos decidieron unirse y decidieron apoyar una causa más grande, ¿no? Que es lo de la organización estudiantil. En este caso, nuestro salón, la sección 3, Aulados exactamente, hicieron una organización, una asamblea luego de clases, en donde se tocaron los diferentes puntos sobre quizás el rendimiento de los profesores y cómo evalúa cada uno a cada profesor, y decidieron aplicar una tacha al profesor de proceso histórico. Coméntame cómo viste, qué apreciación tienes sobre esa tacha. Bueno, desde mi perspectiva y la mayoría de participantes del FEN, creo yo, el docente Eduardo Vázquez Monge realizó una docencia que quizás no era la más adecuada conforme según lo que nosotros percibimos como estudiantes, siendo que hubo Varios errores, ¿no? errores en general, Errores que se podían haber evitado si es que tuviera una mayor autocrítica con él mismo, claro, porque hubo casos donde hizo sentir muy mal a varios compañeros. claro, Y no era el modo, era, el modo, era el motivo, pero no el modo. claro. Entonces, háblame de cómo fue esto, cómo se logró concretar la tacha, ¿no? Porque me mencionabas antes que se logró concretar la tacha de alguna u otra forma. Claro, la tacha se realizó porque nos juntamos como nosotros como estudiantes en una especie de asamblea
con lo cual presentamos un proyecto como tal, un integrante del FEN presentó el proyecto y mencionó que nosotros como sección 3 de estudios generales nos juntáramos para recolectar firmas y todos realizar en conjunto un documento que se iba a presentar hacia un consejo de la facultad para que se vea el asunto de la tacha del docente, ya que no se veía algún cambio, pese a que personas como la delegada del curso había mencionado al docente para que haya ciertos cambios, como lo que es la PPT o algún material complementario, ya que el profesor, más que todo, su manera de enseñar era solo hablar y hablar y hablar y tocar ciertas lecturas que dejó durante el semestre. Pero nos sentimos de que hayamos, como tal, aprendido algo del curso, más que solo unas ciertas lecturas que complementan, pero no como tal concretan lo que es el conocimiento del curso o lo que respecta al sílabus en sí. A diferencia de otros docentes de otras secciones que sí han seguido un sílabus, y ese sílabus por algo existe, ¿no? Claro, para seguirse. Eso tuvo sus pros y sus contras. En este caso, los pros es que ya el docente fue retirado y pusieron a otro docente con mayor capacidad, se supone, y nos dejó, quizás los contras podrían entrar el poco tiempo que tenía para reorganizar el curso. Entonces ahí como que se complica la parte de los horarios y las evaluaciones. Coméntame esa parte, ¿cómo lo sentiste tú? Por ese lado, el docente anterior, ya mencionado, ahorita está cometiendo un error garrafal, que es el aspecto de no querer pasar las notas al nuevo docente, lo cual también nos está perjudicando en muchos aspectos, ya que el profesor nuevo está comenzando literalmente desde cero, quedando solo 3 semanas y media, lo mucho del ciclo, para el punto en el que él llegó a nosotros para enseñar. Pero aún así, el profesor nuevo se nota que le apasiona lo que hace, sigue el sílabus y trata de siempre dejarnos una lección o una enseñanza clara, que lo primordial sería la disciplina. Y es algo que yo destaco del nuevo docente que ha venido en el reemplazo del anterior. Y seguimos siempre esperando lo mejor. Esto fue hablando del partido político, el PRE, el FEN y sus propuestas.